Mi nombre es María Jesús Solís, soy enfermera técnica en la unidad paciente crítico y hace unas semanas me invitaron a conversar con ustedes y a contarles un poco mi experiencia dentro de esta pandemia que nos ha tocado muy fuerte, sin duda, a todos, algunas personas un poco más, a otras un poco menos, pero nadie se ha podido liberar un poco de la experiencia fuerte que ha sido tener que lidiar con esta pandemia de coronavirus. Eh, el título de esta exposición se llama Nos alejamos para protegerte, pero ¿a qué costo? Y cuando me ofrecieron cuando me solicitaron presentar en la jornada, me dio mucho gusto, ya que la transformación que hemos tenido en tiempos de pandemia ha sido enorme, y el trabajo que hemos tenido y la dedicación que hemos tenido, teniendo que elegir muchas veces y priorizar en nuestra vida, ha sido tremendamente importante. Así que a continuación les voy a presentar un poquito de la experiencia, donde también comparto un poco de la experiencia vivida en la unidad paciente crítico, mi rol en la unidad de ser enfermera técnica. Así que a continuación espero que les guste. Este es un pequeño resumen de todo lo que se ha hecho en todos estos meses y está hecho con mucho cariño, en una jornada muy especial y en un año muy potente para todos. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos este 2020? Ya lo han visto en las presentaciones anteriores, ha sido un año tremendamente complejo, donde nos hemos enfrentado a muchas cosas nuevas, a mucha incertidumbre, a muchas emociones potentes, y para poder sobrevivir, ¿cierto? Un poco a todo esto, como personal de salud, siendo auxiliar, siendo enfermera, siendo médico, ha sido tener que adaptarnos. Y en esta adaptación y en este proceso que muy bien habló la señora Maritza, eh, el departamento de enfermería ha demostrado un poder increíble de gestión y de poder reconvertirse y adaptarse y también de visibilizarse. Entonces, para poder adaptarnos en esta crisis tuvimos que hacer capacitación vía Teams, tuvimos que hacer capacitaciones presenciales en turno también al personal, la comunicación gestionada para familiares de pacientes, tuvimos que hacer, otros personales de otras unidades se tuvieron que iniciar sus labores en la unidad de paciente crítico, lo que generó mucho estrés en esos funcionarios, como también en los que estaban en la unidad, ya con mucha experiencia. Armar y desarmar unidades, que fue un desafío constante desde, yo diría, desde fines de febrero, inicios de marzo, de estar armando unidades COVID, después desarmándolas y así, dependiendo de lo que iban necesitando nuestros usuarios. Eh, Adaptarnos frente a pacientes graves y el estrés asociado que involucraba poder tratarlos y entregar la mejor atención y con el mismo estándar de calidad que hemos tenido siempre como clínica alemana. También algo que tuvimos que adaptarnos fue lidiar con la muerte, porque si bien uno trabaja en salud y puede tener pacientes que de repente fallezcan, no estábamos acostumbrados, no estábamos preparados para enfrentarnos a una ola de muerte y tener que vivir ese proceso más que nada también como un acompañamiento permanente a la familia, que muchas veces estaban los pacientes tremendamente solos y la familia tampoco podía comunicarse, ya que ellos también muchas veces estuvieron contagiados. Y la soledad de los pacientes. Muchas veces nosotros fuimos la mano que tomaron, muchas veces nosotros fuimos la familia de estos pacientes y de la familia. También tuvimos que adaptarnos en la contención emocional al paciente, familiares y equipo, por lo mismo que les comentaba. Esta enfermedad trajo mucha soledad a nuestros pacientes y por ende nos tuvimos que un poco reconvertir también y adaptarnos en tener un rol de tremenda entrega hacia nuestros pacientes y nuestros familiares. El liderazgo fue algo que siempre ha estado, pero esta vez tuvimos que potenciarlo aún más, apoyando a las nuevas personas que se involucraban en las unidades COVID, anestesistas, auxiliares de otras unidades, enfermeras de otras unidades, que tenían un rol totalmente distinto, ahora se pudieron adaptar y lo hicieron increíblemente bien. Y también, esto también generó, al menos en mí, y estoy segura que muchas de las personas que están escuchando esta presentación, nuevos desafíos profesionales, pero mucho más personales. Entonces, durante toda esta pandemia, yo diría desde enero en adelante,
Nos han hablado de la curva de contagios del 2020, de la curva de cifras por COVID 2020, de los casos asintomáticos con gráficos, curvas, cómo van los casos nuevos, los que ya hubieron el día anterior, pero nadie nunca nos habló de la curva de emociones y sentimientos a los que nos íbamos a enfrentar, ya sea como funcionarios de la salud, que se potencian, como también como persona, ¿cierto? Como mamá, como hermana, como hija, ¿ya? Entonces acá yo hice un gráfico, una curva de las emociones y sentimientos vividas un poco en este año. Esto es totalmente personal, según la experiencia vivida, donde acá tenemos varios sentimientos que pudimos encontrar, donde está la incertidumbre, el miedo, la adaptación, la admiración, la angustia, la preocupación y el cansancio. Como pueden ver, fui graficando un poco, de acuerdo al mes del año, qué sentimientos sigan potenciando o en qué momento del año este sentimiento como que se potenciaba un poco más. La incertidumbre, partimos con la incertidumbre muy alto enero y febrero, sin entender muy bien lo que venía, lo veíamos muy de lejos, y que ya a esta altura va decayendo la incertidumbre porque sabemos perfectamente cómo enfrentarnos al virus y ya tenemos cierto manejo en esto, ¿cierto? Después tenemos el miedo, que el miedo más que nada lo veíamos un poco de lejos hasta que nos toca a nosotros. Ya los primeros casos en marzo, fines de febrero, y ya el miedo en abril, mayo, junio, e incluso julio, fue muy potente porque fue en el momento en que nosotros vivimos la crisis más fuerte. El miedo ha ido disminuyendo porque contamos con mucho más conocimiento y eso nos da fortaleza para poder seguir. La aceptación nos costó, me costó, mejor dicho. La aceptación más bien vino después de que ya estamos enfrentados a los pacientes más graves y nos habíamos expuesto un poco a los casos y que está alto por ahora porque en realidad hemos aceptado que esto está, se quedó, no sabemos cuándo se va o cuándo va a haber algún rebrote importante. La admiración siempre ha estado, pero yo creo que desde el momento, desde marzo, cuando empezamos a tener estos casos de pacientes gravísimos, de familias lejanas, ver cómo las auxiliares se reconvertían de unidades de médico quirúrgico en pacientes críticos, ver a nuestras chicas auxiliares de enfermería de los intermedios tomando pacientes pronados, intubados, haciendo aseo cavidades, haciendo labores tan nobles. Yo creo que si mi admiración era tremenda antes de, cuando yo me formé, que partí de interna de enfermería en la UCI, yo creo que la admiración ahora se potencia 1000 veces más. Y con todas las auxiliares. La angustia, bueno, la angustia tuvo su pic más o menos cuando nos empezamos a enfrentar los primeros casos, más que nada por desconocimiento, porque no sabíamos cómo nos iba a atacar esta pandemia, y muchas veces también la angustia de que nos tocara a nosotros, ¿cierto? Y nos tocó tener a auxiliares de colaboración, nos tocó tener auxiliares de enfermería también, contagiados, con mucho miedo, con muchos factores de riesgo, e incluso tuvimos de paciente a gente en nuestro mismo equipo. Y eso es muy doloroso y eso genera mucha angustia. La preocupación se elevó ya a mediados de febrero, cuando ya sabíamos que venía un poco cómo venía el escenario hacia nosotros, y la preocupación se mantiene, porque en realidad esto aún no ha acabado, no ha terminado y no sabemos cuándo va a terminar. Y el cansancio, podríamos decir que enero y febrero lo veíamos de lejos, no estábamos tan cansados, pero ya en abril, mayo, junio, hemos estado cansados, sí, hay cansancio, pero todavía hay fuerza, no hemos logrado mantener en alto, pero sí es un cansancio también más bien emocional. Así que por ahora seguimos en esta curva donde tenemos ascendente todavía la preocupación, el cansancio, la aceptación, pero por sobre todo la admiración. Y lo que ya bajó un poco fueron estos sentimientos un poco más agudos, que son esta incertidumbre que vivimos en algún momento, ese miedo a tomar estos pacientes tan graves y tan frágiles, y el miedo también a que nos tocara a nosotros, a nuestra familia. Y también la angustia que disminuyó. Pero cuando hablamos de esa curva de emociones, es importante que esa curva le puede tocar a cualquier persona, ¿cierto? A un profesional de la salud, a un ingeniero,
a quien sea puede hacer su gráfico y ver qué tanta inclinación tienen estos sentimientos en mi vida. Pero cuando hablamos de nosotros, los profesionales de salud, siempre vemos a estas personas vestidas con los elementos de protección personal y al ver esa imagen podemos decir, sí, ahí la María Jesús está riendo, tiene una sonrisa, ¿cierto? Uno sonríe con los ojitos ahora, pero ¿se han preguntado qué se esconde, o quién se esconde bajo los elementos de protección personal? Ahí hay una mamá, hay una hermana, hay una hija, puede haber un papá enfermo, puede haber una mamá enferma, puede haber un hijo enfermo, puede haber deudas también, puede haber cesantía, pueden haber un montón de factores. Y hoy día yo les voy a hablar un poco de mi experiencia en la pandemia, donde me tocó estar lejos de mi hijo, donde se tuvo que quedar con sus abuelos en San Clemente, ya que el lindo hombre que me acompaña también es funcionario de salud y no teníamos quien lo pudiese cuidar. Así que finalmente vivimos casi 6 meses a una distancia de más de 300 kilómetros. ¿Y qué nos ayudó ahí? Ahí está despidiéndose de nosotros cuando veníamos devolviéndonos a Santiago un fin de semana. ¿Y qué nos ayudó acá? Fue la tecnología. La tecnología que nos acercó. Ya aquí estamos, como todos los días, en turno, 15 minutitos hablando de él en la hora de almuerzo. Y quiero contarle un poco de mi experiencia de cómo fue vivir esta pandemia alejada de mi hijo y con esta preocupación constante que estoy segura que a muchas de las mujeres que pueden estar escuchando en este momento también les tocó pasar. Entonces, cuando hablamos un poco para resumir el 2020, fue un año caótico, ¿cierto? Podríamos decir que en enero estábamos aquí parados, viendo el sol, miramos de lejos este huracán, ¿cierto? Después ya en febrero nos empezamos a acercar, en marzo empezamos a vivir los primeros casos, y en abril, mayo y junio ya estábamos en el ojo del huracán. Lo pasamos mal, nos movió mucho el piso, nos subió, nos movió mucho. Y después en junio ya íbamos saliendo un poco, agosto también, pero estamos ahora en noviembre, estamos parados aquí, vemos todavía un poco de luz, ¿cierto? Pero tenemos un futuro hacia adelante totalmente incierto, que no sabemos si va a ser qué tan oscuro va a ser o qué tan claro va a ser, esperemos que sea lo más claro posible. Pero es súper importante saber, y quiero más que nada con esta experiencia dar a conocer qué herramientas tuve como para poder mantenerme firme y poder apoyar y ser un líder en este año tan complejo y con factores personales, que es lo que se esconde bajo los elementos de protección personal. ¿Cómo prepararnos o qué puedo hacer yo para mantenerme un poco en pie? Las herramientas que utilicé para afrontar un poco esta crisis, porque alejarse de un hijo finalmente es una crisis, y fue ceder y dejar de lado el yo perfecto. O sea, ahora yo ya no podía decir, tengo que correr a buscar a mi hijo al jardín, darle comida, bañarlo, lavarse los dientes, acostarlo. Tampoco podía ser la esposa perfecta, llegar a la casa, cocinar, tener todo impecable. Tampoco podía ser la enfermera técnica perfecta, porque también uno está lábil emocionalmente, porque también queremos entregar todo el rato todo bien. La dueña de casa perfecta, tampoco, ¿ya? Entonces uno tenía que dejar de lado un poco ese yo perfecto que quiero ser siempre, dejar de autoexigirse, aprender a vivir un poco más relajado y ver lo que estaba pasando en el momento y así poder ir avanzando. Gracias al hombre que me acompaña y que sabe que mi pasión en cierta forma en la enfermería, yo elegí enfrentarme a esta pandemia todo el tiempo y resguardar a mi hijo, como les conté, a 300 kilómetros de distancia. También fue muy importante aceptar la ayuda, y en eso yo quiero agradecer al departamento de enfermería, al equipo de Marcela Pablaza también, porque el programa de contención psicológica que ofreció la clínica fue tremendamente una tremenda ayuda, tanto de psicólogos como de psiquiatras, para poder enfrentar esta crisis, y fue una tremenda herramienta
para yo también poder derivar a todas estas personas que veía un poco lábiles o que estaban pasándolo mal. Y por eso es súper importante saber quién se esconde bajo los elementos de protección personal. Porque puede que yo en el casco vea que es una enfermera, puede que yo en el casco vea que es un médico, puede que yo vea que es un auxiliar, un tecnólogo médico. Pero es súper importante y súper relevante conocer al equipo y conocer cuáles son las problemáticas personales de cada persona. Y así poder derivarlo en el momento exacto para que pueda lidiar con este proceso tan difícil y con tanto enfrentarnos a angustia, a la muerte y a cosas que son súper dolorosas. También fue muy importante la escucha activa de parte del equipo. Estoy tremendamente orgullosa del equipo al que pertenezco, a los intermedios que puedo un poco como liderar como enfermera técnica, donde nos conocemos nuestras problemáticas, donde nos escuchamos, donde nos reímos, donde tenemos vías de escape, y también así con mi jefatura directa y con los enfermeros técnicos, donde tenemos más que un equipo, una familia. Es maravilloso la forma en que uno se puede apoyar y en cómo nos vamos conociendo unos con otros. El apoyo fundamental, el apoyo familiar, fundamental. Probablemente yo no habría estado los 6 meses en la clínica trabajando si no hubiese tenido el apoyo de mi familia, de mi marido, de mis papás, de mis hermanos que me han ayudado con mi hijo. Y finalmente yo puedo resumir el apoyo familiar en que lo que más nos distanció en distancia, en kilómetros, fue lo que más nos unió. Y fue lo que hizo que mi hijo se pudiese conectar con sus abuelos, que viviera la pandemia de otra forma. El trabajo en equipo y contención, lo importante que son las relaciones interpersonales entre los pares y con el equipo. Y algo muy lindo, que fue algo que yo me aferré un poco en estos meses de crisis, fue la comunicación gestionada. Entonces aquí les quiero presentar a la maravillosa familia que tengo. Él es Pablo, él es el hombre maravilloso que me acompaña todos los días y que me escucha, me contiene, y que también estuvo de acuerdo, él también es profesional de salud, en que nuestro hijo Santiago se fuera con mis papás a San Clemente por estos 6 meses, un poquito más. Y aquí está el Santi disfrutando con sus abuelos, y esta es mi linda familia, así que solamente agradecimiento por tenerlos. Lo otro muy importante, como les comenté, es el cariño y la empatía del equipo. Yo creo que lo que nos ha mantenido aquí firmes ha sido el tremendo apoyo colaborador del equipo. Imagínense los turnos que teníamos, y ustedes pueden ver en la foto, no hay ninguna foto en que aparezca alguien no riéndose. Tenemos un equipo maravilloso, maravilloso. Y he sido partícipe de momentos muy lindos con pacientes. Acá podemos ver, acá están el resto de los enfermeros técnicos, la jefonía, la Carol Bornós, de la unidad paciente crítico. Acá estábamos con Nicanor, que fue nuestro auxiliar de apoyo de la UCI, que estuvo con COVID también muy grave. Y esta es la felicidad de recibirlo. Miren estos ojitos, como lo feliz de poder recibir a uno de los nuestros, que lo pasó tan mal y que nosotros lo vimos pasándolo mal. Tenerlo de vuelta es maravilloso. Acá estamos compartiendo un poco con regalos que nos trajeron los pacientes, y acá un momento muy lindo que fue darnos cuenta que la familia de la unidad paciente crítico se agrandaba, y fui testigo de acompañar a una de las auxiliares de enfermería de mi unidad a darse cuenta que ese día se convertía en mamá. Así que son cosas muy lindas que va dejando la pandemia, y cuando uno va haciendo la balanza, uno se da cuenta que elegí bien al haberme quedado acá en Santiago y poder apoyar al departamento de enfermería en esta maravillosa labor que me han dado la oportunidad de tener. Otra de las cosas maravillosas que viví y que me tiene con el corazón tremendamente lleno de alegría es la comunicación gestionada con los pacientes, donde pude tabular todas las conexiones que hice y todos los encuentros familiares que tuvimos, con un total de 98 conexiones entre junio y a la fecha, entre esos videollamadas, audio a pacientes que tenían algún tipo de barrera auditiva, visual,
visitas guiadas, acompañamos a los pacientes a que tuvieran visitas en pacientes con COVID, y logramos, eso fue muy lindo porque ayudamos a que los pacientes muchas veces no partieran o no fallecieran sin alguna de sus familiares. Y los diplomas, que hicimos muchísimos, más de 50 diplomas entregados en el momento de traslado o alta de los pacientes en la recuperación. Acá podemos ver algunos pantallazos de una pequeñísima muestra de pacientes que tuvimos, pacientes que estuvieron muy graves. Y como pueden ver, yo cuando hacía la presentación me preguntaba, ¿cómo sonreír cuando hay tanta pena de por medio, cuando hay tanta angustia? Si se dan cuenta, acá tenemos a varios pacientes que estuvieron muy graves, y en todas vemos pura sonrisa. En la última foto que ustedes ven acá a mano derecha, estos familiares, al día siguiente falleció el paciente. Entonces, ¿cómo lograr sonreír frente a tanta adversidad? ¿Ya? Y eso es importante en conocer cuáles son mis alternativas de ayuda e identificar qué son las cosas que me ayudan a seguir adelante. ¿Ya? La tecnología nos ayudó tremendamente a conectar a nuestros pacientes y familiares, y eso es lo que nos ha ayudado el día de hoy poder ver así, a seguir en comunicación con todos los pacientes que hemos tenido, que han estado muchas veces graves, y que día a día nos envían fotos de sus reencuentros. Acá pacientes comiendo, tomándose un vinito después de haber estado muy grave. Este paciente perdió a su mamá, lo acompañamos en el funeral en la unidad paciente crítico, organizamos todo para que él pudiese sentirse presente y lo acompañamos. Hasta el día de hoy nos comunicamos y conversamos. Luego tenemos a Corina, sus nietos estaban muy ansiosos por verla volver a la casa, y esta es la foto que me envía su familia, después de haber hecho videollamadas del momento de la extubación, y que en eso fue muy maravilloso la comunicación que tuvimos entre el equipo de paciente crítico, donde todos los jefes técnicos súper involucrados en la humanización nos fuimos dando el pase y pudimos siempre comunicar. ¿Ya? Acá abajo tenemos a Hugo con su señora. Este paciente estuvo muy grave también, y cuando nosotros decíamos, no tengo tiempo, estoy full, tengo que armar una unidad, tengo que desarmar una unidad, tengo paciente grave, incluso nos dio tiempo, yo no sé de dónde, poder hacerle un diario de vida a un paciente que estuvo tremendamente grave y que estaba con delirium, y que finalmente, gracias a este diario de vida, él pudo cerrar el ciclo. Entonces, este Hugo, cuando vino al control con su médico, después de 2 semanas de haber sido de alta, después de haber estado un mes hospitalizado y grave en la UCI, recibiendo su diario de vida, donde día a día escribimos cada una de las cosas que le pasó para que él pudiese cerrar un poco el ciclo. Acá tenemos a Daisy, este es un pantallazo de un video que me mandó su hija, donde estaba caminando por primera vez después de haber estado hospitalizada casi 2 meses o 2 meses y medio más o menos. Acá tenemos a Darío, un paciente que hace poquito se fue de alta, y este es su reencuentro con sus hijos. Él, la única persona que tenía de red de apoyo son sus 2 hijos y su esposa, ellos son argentinos, y no tenía ningún otro familiar. Entonces imagínense la angustia de esta esposa con sus hijos en la casa y teniendo lejos a su esposo y con riesgo vital. Y acá tenemos nuevamente a la familia de Hugo, que nos manda esta foto desde San Fernando, para agradecernos y contarnos lo bien que está. Entonces, en resumen, para mí el mejor regalo que dejó esta experiencia, sobre todo de comunicación gestionada, es darnos cuenta que todo el sacrificio que vivimos valió la pena. Que si partimos con el corazón de este porte, ahora estamos con un corazón pleno, tremendo. Yo creo que estamos todos tremendamente orgullosos de lo que hemos hecho a nivel clínico, pero también estamos tremendamente orgullosos del nivel de personas con las que contamos en los equipos. Yo sé que muchas personas, muchas mujeres, vivieron estar separados de su hijo, y eso es algo tremendamente duro, es fuerte, nos hace caer, pero cuando uno se aferra a estas historias maravillosas y al cariño de los pacientes, que después sigue, creo que vale la pena.
Y la verdad que si ustedes me preguntan, al vivir otra pandemia, yo haría exactamente lo mismo. Estaría acá. Entonces, cuando me preguntan, nos alejamos, nos dieron el tema, nos alejamos para protegerte, pero ¿a qué costo? El costo de esta pandemia y el costo personal que tuve que vivir fue tremendamente alto. Es un costo emocional muy fuerte. Pasé, como ustedes pudieron ver en ese gráfico, por muchos sentimientos y por muchas emociones que son totalmente angustiantes muchas veces. Muchas veces tuve que cerrar los ojos y imaginarme que mi hijo estaba acostado al lado mío cuando no lo estaba. Pero logramos salir adelante, ya esto se ha tranquilizado un poquito, ya estamos de vuelta, lo he podido abrazar, lo he podido acompañar, lo llevo a jugar, y la verdad es que aprovecho cada uno de los segundos con mi familia. Así que yo creo que el costo fue tremendamente elevado, no solo para mí, sino que para todos. Tuvimos que lidiar con mucha muerte, tuvimos que lidiar con muchas cosas difíciles. Muchas de las familias tuvieron cesantías entre medio, el costo financiero también de la gente generaba más angustia, y, y la verdad es que yo quiero terminar mi presentación con esta foto de mi hijo en el campo, en San Clemente, y contarles que en realidad yo creo que solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Y uno de esos días se llama ayer y el otro se llama mañana. Yo los invito a el día de hoy disfrutarlo, y que el día de hoy es el ideal para amar, crecer y principalmente para vivir. Los invito a abrazarse en sus casas, les invito a besar a sus hijos, los invito a perdonar, a ser perdonados también, porque no sabemos el día en que nosotros podemos estar del otro lado de la moneda. Quiero agradecerle infinitamente a todos los integrantes de los equipos, especialmente a las auxiliares de enfermería. He crecido todos estos años, estos 8 años que voy a cumplir en la clínica, he crecido junto a ustedes. Estoy tremendamente orgullosa de los tremendos profesionales que son, de la compasión que tienen con los pacientes, de la cercanía que tienen en el equipo. Y estoy tremendamente orgullosa de haber elegido ser funcionaria y personal de la salud y haber podido conectarme y ser parte de un equipo lleno de gente tan linda como las auxiliares con las que contamos.